En 1971, dos hermanos gemelos idénticos vivieron un experimento inusual. Uno fue al espacio y el otro se quedó en la Tierra. A su regreso no eran exactamente de la misma edad, lo cual es bastante curioso, ¿no creen? ¿Cómo es posible que el tiempo los tratara de manera tan diferente, desafiando nuestra percepción de su fluidez constante? Este es el punto de partida para entender que el tiempo no es un río inmutable, sino algo mucho más complejo. Hoy, vamos a desentrañar por qué la gravedad tiene un efecto tan particular en el punto. En los próximos minutos, vas a entender por qué el tiempo es más flexible de lo que imaginas y cómo la gravedad lo afecta profundamente. Imaginemos que el tiempo es como un programa de televisión, la Academia Última Generación, que tiene un inicio y un fin definidos. Para la física clásica, el tiempo era así, universal, constante y medido por un reloj inmutable para todos. Pero llegó Albert Einstein y nos dejó claro que el tiempo no es tan absoluto como pensábamos, sino que es relativo. Su teoría de la relatividad nos dice que el tiempo puede estirarse o encogerse dependiendo de la velocidad y, crucialmente, de la gravedad de Puntincalo. A diferencia de un reality show, el universo no tiene un productor que decida cuándo termina el tiempo. Simplemente ocurre. Si para nosotros el programa duró 16 semanas, para otros observadores en diferentes condiciones, esas semanas podrían sentirse más largas o más cortas. Es como si el tiempo tuviera su propia línea de edición, ajustándose según las condiciones del cosmos. Esto significa que tu reloj y el mío, aunque idénticos, podrían no marcar exactamente lo mismo si estamos en lugares con distinta gravedad o en movimiento diferente. Para Einstein, el tiempo y el espacio son inseparables, forman un tejido llamado espacio-tiempo. Piensen en el broadcast de la Academia. Se transmitió del 31 de agosto al 14 de diciembre de 2008, con una duración fija para los espectadores en casa. Pero, en el universo, el tiempo no se emite de forma tan uniforme. Es como si la señal llegara a diferentes lugares con ligeros retrasos o adelantos. Un evento que para ti dura 1 minuto, para alguien en otro punto del universo podría durar un poco más o un poco menos. Por ejemplo, un astronauta en la Estación Espacial Internacional, que orbita la Tierra a gran velocidad y con menor gravedad, experimenta el tiempo de manera ligeramente diferente. Para él, el tiempo pasa un poco más lento que para nosotros en la superficie. No es una diferencia que notemos al instante en nuestra vida diaria, pero los experimentos con relojes atómicos son capaces de medir estas minúsculas variaciones. Es la gran diferencia entre la duración fija de un programa de televisión y la fluidez constante del tiempo en el cosmos. Pero eso no es lo mejor. Lo más interesante aún está por venir. Pero eso no es lo mejor. Lo más interesante aún está por venir. Si el espacio-tiempo es un tejido, la gravedad actúa como un productor cósmico, deformándolo. Imaginen una cama elástica estirada y una bola de boliche pesada en el centro. La bola crea una abolladura, ¿verdad? Cualquier canica que ruede cerca de esa abolladura se curvará hacia ella. Eso es la gravedad en esencia. No es una fuerza que tira, sino una deformación del espacio-tiempo causada por objetos con masa. Cuanta más masa tenga un objeto, más profunda será la abolladura y más distorsionará el tejido del espacio-tiempo. Este productor cósmico, a diferencia de Eva Borja, no busca ratings, sino que simplemente distorsiona la realidad temporal para todo lo que está cerca. El efecto es que los relojes cercanos a una gran masa, o en el set de la gravedad, marcan más lento. Piensen en el centro de la Tierra, el tiempo pasa 1 nanosegundo más lento por día que en la superficie. Es una distorsión minúscula, pero real, que demuestra el poder de la gravedad como orquestador temporal del universo.
Es como si la masa, al hundir el espacio-tiempo, hiciera que el tiempo tuviera que recorrer un camino más largo y por tanto se ralentizara. Las audiciones de la Academia se realizaron en diversas ciudades, de México a Guatemala y Untu, buscando talentos en diferentes lugares. De manera similar, el efecto de la gravedad en el tiempo no es un fenómeno aislado, sino algo que sucede en cualquier lugar donde haya masa. No importa dónde te encuentres en el universo, si hay gravedad, el tiempo se verá afectado. Por ejemplo, en el sistema de posicionamiento global, el GPS de tu móvil, los satélites orbitan a unos 20.000 kilómetros de altura. A esa altitud, la gravedad terrestre es ligeramente menor, y los relojes atómicos a bordo de esos satélites avanzan unos 45 microsegundos al día más rápido que los relojes en la Tierra. A la vez, su alta velocidad los ralentiza 7 microsegundos al día por relatividad especial. La diferencia neta son 38 microsegundos por día que deben ser corregidos. Sin esta corrección, tu GPS se equivocaría por kilómetros. Es una ironía que, mientras los concursantes buscaban su lugar en el show, el tiempo ya estaba audicionando para ser más lento en zonas de mayor gravedad, sin necesidad de jurados. El tiempo simplemente responde a las leyes de la física, sin preferencias geográficas. Punto. Pero la historia no termina aquí. Aún tenemos que ver cómo estas semanas cósmicas se acumulan. Pero la historia no termina aquí. Aún tenemos que ver cómo estas semanas cósmicas se acumulan. La Academia tuvo un final de temporada el 14 de diciembre de 2008, con una duración bien definida. Pero, ¿qué ocurre con el tiempo cerca de una región de gravedad extrema como un agujero negro? Aquí, el tiempo no tiene un final tan definido. Para un observador externo, si alguien cayera en un agujero negro, parecería congelarse en el tiempo justo antes de cruzar el horizonte de sucesos. Nunca veríamos a la persona caer completamente dentro. Esta ralentización es tan dramática que las semanas cósmicas se estiran hasta el infinito para el observador distante. Es una prueba brutal de cómo la gravedad puede manipular la realidad temporal de maneras que escapan a nuestra intuición diaria. Otro ejemplo lo tenemos en las estrellas de neutrones. Son tan densas que la gravedad en su superficie es billones de veces más fuerte que en la Tierra. Un segundo allí sería mucho más largo que un segundo aquí. Mientras la Academia tuvo un final de temporada, el 14 de diciembre de 2008, el tiempo cerca de un agujero negro no tiene un final tan definido, sino que se estira hasta el infinito para un observador lejano. Es como si la gravedad más intensa fuera el director de una película en cámara súper lenta, donde el tiempo parece detenerse por completo. Así que, la próxima vez que uses tu GPS, recuerda que estás aprovechando la sabiduría de Einstein y la asombrosa ciencia de la dilatación del tiempo. Tu día a día se basa en cálculos precisos que consideran estas pequeñas, pero cruciales, diferencias temporales causadas por la gravedad. Es un recordatorio de que vivimos en un universo donde el tiempo es una variable maleable, no una constante inquebrantable. Las reglas que rigen nuestra temporada personal y la duración de los eventos están, para bien o para mal, sujetas a las leyes de la gravedad. Aunque no lo notemos conscientemente, cada uno de nosotros es parte de una última generación que existe en un tiempo relativo. Es un pensamiento fascinante. El reloj en tu muñeca está en un constante diálogo gravitacional con el resto del universo, ajustándose sutilmente sin que lo percibas. Prueba a reflexionar sobre ello hoy. ¿Qué significa que tu tiempo es único en el cosmos?